La sala de salidas del JFK vibraba con una energía incansable. Las pantallas parpadeaban con retrasos rojos y promesas de puntualidad verdes. Los anuncios retumbaban en el cielo, ahogados por el arrastrar de cientos de zapatos sobre las baldosas pulidas. En medio de todo, Alina Carter agarró la mano de su hijo y adelantó la maleta unos metros más en la lenta fila. Su hijo, Jacob, de 5 años, parecía pequeño bajo el peso de su mochila. La cabeza de un oso de peluche asomaba por la cremallera. Miraba el brillante panel de salidas con los ojos muy abiertos, con voz esperanzada. «¿Nos toca pronto, mamá?» Elena sonrió levemente, aunque le dolía la mandíbula de apretarla. «Casi, cariño». Mantenía la otra mano alrededor del asa de su maleta desgastada, la que había llevado desde la universidad, con las ruedas enganchadas en cada costura de las baldosas. Sus palmas mostraban las tenues marcas de callos que ninguna crema podía suavizar. Recordatorios de turnos dobles y demasiadas noches limpiando oficinas fuera de horario. Al llegar al mostrador, Elena colocó cuidadosamente su sobre con efectivo y monedas frente al empleado de la aerolínea. Lo había contado 3 veces en el taxi esa mañana. Alquiler pagado, comida racionada, todos los gastos reducidos para poder tomar este vuelo. No era solo un viaje. Era su oportunidad de comparecer ante el tribunal y asegurarse de que Jacob aún tuviera un hogar en Seattle. El empleado, un joven de cabello prolijo y una paciencia desbordante, comenzó a contar. Monedas de 25, 10, 5 y centavos tintineaban una tras otra en la bandeja. El estómago de Elena se contraía con cada sonido. Jacob se apoyó en su cadera, apoyando la mejilla en la manga de su abrigo, ajeno a la creciente tensión que los rodeaba. Finalmente, el empleado se detuvo. Apretó los labios y los separó con un suspiro. «Lo siento, señora. Le falta dinero. 42 pesos con 60 centavos. 60. La palabra la golpeó más fuerte de lo esperado. Sintió una opresión en el pecho. Instintivamente buscó su billetera, sabiendo que ya estaba vacía. «Por favor, ¿no puede guardar el billete?» «Yo sí. Me temo que no puedo imprimir sin el pago completo». Su voz era suave, pero definitiva. Deslizó las monedas de vuelta por el mostrador. Jacob levantó la cabeza. Sus ojos escrutaron su rostro. «Mamá, ¿no nos vamos a casa?» A Elena se le cerró la garganta. Respiró hondo. «Ya lo averiguaremos». Detrás de ella, alguien se movió con impaciencia. Sintió el calor de una mirada, de esas que notaban su abrigo deshilachado, los zapatos gastados, las monedas esparcidas como evidencia de un fracaso. Recogió el dinero con manos temblorosas, los dedos rígidos por el frío y la vergüenza. Entonces una voz grave cortó el ruido. «Tranquila, segura, añade su billete al mío». Elena se quedó paralizada. Lentamente, se giró. El hombre que estaba un paso detrás de ella era alto, de hombros anchos, vestido con un sencillo traje oscuro que lograba parecer sencillo y caro. Su presencia parecía calmar el ambiente a su alrededor. Extendió una elegante tarjeta negra entre 2 dedos. Sin vacilación, sin ceremonia, solo un gesto, limpio y definitivo. El empleado se enderezó de inmediato. «Por supuesto, señor». Pasó la tarjeta, pulsando las teclas rápidamente. Elena parpadeó, conteniendo la respiración. «No puedo dejarte». La mirada del hombre se cruzó con la suya brevemente. Fría, indescifrable, pero no cruel. Se acabó. Jacob lo miró con los ojos muy abiertos, como si el desconocido acabara de hacer un truco de magia. Alina entreabrió los labios para seguir discutiendo, pero no pronunció palabra. En cambio, bajó la mirada y apretó la palma de la mano contra el cabello de su hijo. Cuando el empleado le entregó los billetes, Alina los aceptó con ambas manos. «Gracias», susurró con voz temblorosa. El hombre asintió con un solo gesto, volviendo ya su atención a la fila. Pero en ese breve instante, bajó la mirada,
fijándose en las marcas de la mano de ella al aferrarse a la maleta. Su expresión cambió casi imperceptiblemente de la neutralidad a algo más distante. Un pensamiento, un recuerdo, y luego desapareció. Elena se volvió hacia la puerta, con Jacob tirando de su manga. Avanzó con el billete en la mano, pero el corazón le latía con más fuerza que la maleta con ruedas. Ni siquiera sabía su nombre. Aún así, su gesto persistió como un peso. No pudo bajar. La zona de embarque era un torbellino de voces y maletas con ruedas. Familias apiñadas en filas de sillas de plástico. Los viajeros de negocios tecleaban furiosamente en sus portátiles y los altavoces crepitaban con actualizaciones sobre conexiones retrasadas. Elena condujo a Jacob a un par de asientos vacíos en la sala de espera. Jacob miró a través del cristal los aviones que se deslizaban suavemente por la pista. Su fugaz emoción eclipsó momentáneamente la tensión en el mostrador. Elena se sentó en la silla respirando lentamente. Sus dedos aún temblaban levemente mientras alisaba los billetes sobre su regazo. El alivio se mezclaba con la inquietud. Gratitud por la ayuda del desconocido, pero también la incomodidad de deber algo que nunca podría pagar. Jacob tiró de su manga. «Mamá, ese es nuestro avión, ¿verdad? ¿El de la cola azul?» Forzó una sonrisa. «Sí, ese es. Pronto subiremos a él». Su voz transmitía una seguridad que no sentía. Bajo su superficie tranquila, sus pensamientos volvieron al hombre de la fila. La simple seguridad en su voz, la forma en que desestimó la vacilación del empleado con una sola frase al decir que ella tenía el billete para el mío. ¿Quién era? La llamada de embarque interrumpió sus pensamientos. Los pasajeros avanzaban arrastrando los pies en una larga e inquieta fila. Elena agarró la mano de Jacob y su gastada maleta. Paso a paso, se acercaron a la puerta. Al entregar sus billetes, Jacob se giró para mirar hacia atrás y se quedó paralizado. «Mamá, es él». Elena siguió su mirada. Alexander Pierce estaba solo unos pasajeros atrás, lo suficientemente alto como para sobresalir de la multitud. Llevaba la chaqueta del traje cuidadosamente doblada sobre el brazo, con una expresión indescifrable mientras esperaba su turno. Se le aceleró el pulso. Volvió a girar rápidamente hacia adelante, guiando a Jacob por la pasarela. El zumbido metálico del túnel resonaba con cada paso. Dentro del avión, Alina encontró sus asientos, un par estrecho cerca del ala. Ayudó a Jacob a sentarse, apretando su osito contra su pecho. El niño ya parloteaba en voz baja sobre nubes y ventanas. Elena se sentó junto a él, abrochándose el cinturón. Pensó que el momento en el mostrador había quedado atrás. Un breve gesto de amabilidad de un desconocido al que nunca volvería a ver. Pero a medida que los pasajeros seguían embarcando, lo sintió antes de verlo. El cambio en el aire, la conciencia de la presencia. Alexander Pierce caminó por el pasillo. Sin mirar a los lados, se acomodó en un asiento frente a ellos, una fila más adelante, al lado del pasillo, lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera ver la línea de su mandíbula, la calma y el control en la forma en que colocó su maletín debajo del asiento. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, la de ella insegura, la del firme, y entonces la voz de la azafata llenó la cabina, instruyendo a los pasajeros a apagar los aparatos electrónicos. Elena se giró hacia Jacob, acariciándole el pelo mientras él se apoyaba en ella. Pero sus pensamientos ya no estaban en las instrucciones de seguridad. El hombre que acababa de cambiar el curso de su día estaba sentado a pocos metros de distancia, silencioso pero inevitable, y no podía ignorar la verdad que crecía silenciosamente en su pecho. De alguna manera, sus historias apenas comenzaban a entrelazarse. Las luces de la cabina se atenuaron cuando el avión despegó de la pista, y la ciudad de Nueva York se redujo a un puñado de puntos naranjas bajo las alas. Elena abrazó a Jacob, susurrándole sobre las nubes, las montañas que verían en Seattle, el hogar que aún los esperaba. Al principio, Jacob estaba inquieto por la emoción, pegando la cara a la ventanilla. Pero una hora después del vuelo,
su energía se desvaneció. Se apoyó en el brazo de Elena, con las mejillas sonrojadas y la respiración entrecortada. «Mami, estoy cansado», murmuró con una voz inusualmente débil. Elena le tocó la frente. Se le encogió el corazón. Su piel estaba caliente, demasiado caliente. El pánico le oprimió el pecho. Buscó a tientas un paño húmedo en su bolso, pero solo tenía un pañuelo arrugado y una botella de agua casi vacía. Jacob gimió, acurrucándose a su lado. «Duele». Le temblaban las manos al verter las últimas gotas de agua en el pañuelo, presionándolo suavemente contra su piel. No fue nada, apenas un gesto, pero fue todo lo que pudo hacer. Al otro lado del pasillo, Alexander Pierce había estado leyendo una carpeta de documentos. Ahora su mirada se desvió. Notó la fuerza del chico, la desesperación en los movimientos de Elena. Lentamente, se desabrochó el cinturón de seguridad y se acercó. «Disculpe». Su voz era tranquila, lo suficientemente baja como para no sobresaltar. «¿Su hijo? Tiene fiebre». Alina dudó, dividida entre el orgullo y el miedo. «Solo tiene calor. Me las arreglaré». Pero Jacob dejó escapar un suave gemido, y la verdad habló más fuerte que sus palabras. Alexander pulsó el botón de llamada. Apareció una azafata. Eficiente pero preocupado. «¿Tiene un termómetro? ¿Acetaminofén infantil?», preguntó con serena autoridad. En cuestión de minutos, llegó un niño pequeño. Alexander le entregó a Elena una botella de agua mineral fría de su equipaje de mano y le sujetó la mano mientras ella convencía a Jacob para que bebiera. Sus movimientos eran casi instintivos y practicados. «Manténgalo hidratado», dijo. «La medicina le bajará la fiebre». Elena lo miró, buscando algo en su expresión. Juicio, lástima, obligación. Pero sus ojos no tenían nada de eso, solo concentración, y bajo ella algo más difícil de nombrar, una silenciosa comprensión. Jacob, arrullado por el tacto de su madre y el lento ritmo del avión, se sumió en un sueño intranquilo. Elena le apartó el pelo húmedo de la frente, susurrando suavemente, con la voz quebrada por el alivio. «Gracias», dijo finalmente, mirando a Alexander. «No sé qué habría hecho yo». Alexander se recostó, volviendo la mirada a la carpeta para guardar las apariencias, aunque su voz tenía un tono más personal al responder. «Nadie debería tener que lidiar con esto solo». Los motores zumbaban con firmeza. Afuera, la noche se extendía interminable por el cielo. Dentro de la cabaña, 3 vidas se encontraban a solo unos metros de distancia, separadas, pero ya unidas por una cadena de momentos demasiado frágiles, demasiado humanos para ser descartados como casualidad. El zumbido constante de los motores hacía avanzar las horas. Elena mantenía la mano sobre el pecho de Jacob, contando. Subía y bajaba constantemente. Su fiebre había bajado gracias a la medicina, aunque seguía inquieto mientras dormía. La voz del capitán irrumpió en la cabina. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Debido a un problema técnico, realizaremos un aterrizaje no programado en Chicago. Por favor, mantengan la calma y sigan las instrucciones de la tripulación». Una oleada de inquietud se extendió entre los pasajeros. A Elena se le encogió el estómago. Jacob necesitaba descansar, no más interrupciones. Le besó la sien y le susurró: «Está bien, cariño. Estaremos bien». El aterrizaje fue más brusco de lo habitual. Los neumáticos chirriaban contra la pista. Cuando el avión redujo la velocidad, las luces parpadearon y luego se estabilizaron. La gente aplaudió nerviosa, agradecida de estar a salvo. Dentro de la terminal, reinaba el caos. Largas filas, conexiones retrasadas, viajeros cansados. Elena llevaba a Jacob en brazos, con su pequeña cabeza pesada sobre su hombro. Se detuvo en el mostrador de servicio donde el agente anunció: «Todos los vuelos de conexión están cancelados hasta mañana por la mañana».
Los cupones para hoteles cercanos son limitados. Se dará prioridad a las familias con niños pequeños. Elena buscó en su cartera. La cuenta era sencillísima. Incluso con un cupón con descuento, no le alcanzaba. Le temblaban los labios al preguntar, ¿hay algún lugar donde podamos quedarnos dentro de la terminal? Solo por esta noche. El agente negó con la cabeza. Lo siento, señora. Se permiten pernoctaciones aquí. Tendrá que organizar el alojamiento. Elena se dio la vuelta, con las piernas débiles. Vio una fila de asientos metálicos contra la pared. Fríos, duros, pero libres. Bajó a Jacob con cuidado, echándole el pelo hacia atrás. Sus párpados parpadearon, confundidos. ¿Ya estamos en casa?, preguntó débilmente. Se le hizo un nudo en la garganta. Forzó una sonrisa. Todavía no. Descansa, cariño. Una sombra cayó sobre ellos. Alexander Pierce. No llevaba equipaje en las manos, solo esa expresión serena e indescifrable. Miró a Elena, luego al chico, luego a la inflexible fila de sillas. Esto no funcionará, dijo en voz baja. Alina enderezó su frágil escudo. Nos las arreglaremos. Gracias. Alexander hizo una pausa, luego habló con la misma autoridad serena que había usado en el avión. Cubriré una habitación. Deja que el chico duerma bien. Elena se quedó paralizada. Su instinto le decía que se negara. Había pasado años valiéndose por sí misma, sin depender nunca de extraños. Pero la respiración de Jacob era superficial, su pequeño cuerpo estaba acurrucado contra el reposabrazos metálico. Susurró más para sí misma que para Alexander. Solo necesita una cama. Alexander asintió una vez. Exactamente. Durante un largo instante lo miró, el hombre que había aparecido primero en el mostrador de billetes, luego en el asiento del otro lado del pasillo, y ahora aquí, en su punto más bajo, de nuevo. Ella no vio compasión en sus ojos, solo una silenciosa insistencia. Finalmente, Elena exhaló. De acuerdo, solo por esta noche. Alexander asintió brevemente y señaló hacia el mostrador del hotel. Mientras él se adelantaba para ordenar la habitación, Elena volvió a abrazar a Jacob. Esta vez, en lugar de resistirse a la ayuda, se permitió aceptarla, aunque solo fuera por su hijo. La noche en Chicago apenas había comenzado. Pero algo ya había cambiado. El vestíbulo del hotel en Chicago era luminoso y pulcro, el tipo de simpleza que normalmente pasaría sin atreverme a entrar. El suelo de mármol resonaba bajo sus zapatos gastados mientras cargaba a Jacob, con la cabeza apoyada pesadamente en su hombro. Alexander se encargó del registro con silenciosa eficiencia, deslizando sus tarjetas por el mostrador sin dudarlo. Elena mantuvo la distancia, abrazando a su hijo con más fuerza, sintiendo gratitud e incomodidad a la vez. Le susurró a Jacob, solo una cama, cariño. Entonces te sentirás mejor. Un botone se ofreció a ayudarla con su maleta, pero ella negó con la cabeza rápidamente. La vieja maleta era ligera, medio llena como mucho, y no estaba lista para soltarla. Subieron al ascensor en silencio. Alexander se irguió, su reflejo nítido en las paredes de espejo, mientras que los ojos de Elena permanecían fijos en el niño dormido en sus brazos. Cuando las puertas se abrieron, Alexander señaló hacia el pasillo. Tu habitación está aquí. Dentro, el espacio era cálido, con sábanas blancas y almidonadas y cortinas gruesas que aislaban el ruido de la ciudad. Elena acostó a Jacob con cuidado, arropándolo con la manta. Su pequeña mano buscó instintivamente la de ella, incluso dormida. Se sentó en el borde de la cama, exhalando el cansancio del día. Alexander dejó la llave de la habitación sobre la mesa. La he puesto a tu nombre. Nadie te molestará. Elena levantó la vista, sin saber cómo salvar la distancia entre la gratitud y el orgullo. Ya has hecho más que suficiente. Su respuesta fue tranquila pero firme. Vi a un niño que necesitaba descansar. Razón suficiente. Por primera vez,
notó algo en su voz. Un rastro de cansancio que no pertenecía a un hombre que no había sufrido. Antes de que pudiera responder, Jacob se movió, tosiendo suavemente. Elena lo agarró de inmediato y le echó el pelo hacia atrás. Alexander miró al chico y luego se dirigió silenciosamente a la puerta. Duerme un poco. Mañana estará más despejado. Quería discutir, explicar, preguntar por qué a un hombre como él le importaba. Pero las palabras se le quedaron grabadas. En cambio, simplemente asintió. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena se sentó en la penumbra, con la mano apoyada en el pequeño pecho de Jacob. La sábana olía ligeramente a lavanda. El aire era cálido y seguro. Por primera vez en semanas, se permitió creer que podrían sobrevivir la noche sin miedo. Sin embargo, en el pasillo, Alexander se detuvo junto al ascensor, mirando los números de las plantas que brillaban arriba. Apretó la mandíbula y en el silencio, murmuró para sí mismo, otra vez no. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, suave y dorada, cayendo sobre la pequeña figura acurrucada junto a Elena. La fiebre de Jacob había bajado, su respiración se había normalizado y sus pestañas se agitaban en el sueño. Elena se incorporó lentamente. Los acontecimientos del día anterior volvieron fragmentados. El billete, el avión, la amabilidad de un desconocido que ya no era del todo un desconocido. Llamaron suavemente a la puerta. Se quedó paralizada, instintivamente protectora, antes de abrirla apenas una rendija. Alexander estaba allí de pie, sosteniendo 2 vasos de papel con café y una pequeña bolsa marrón. Pensé que no habría cenado, dijo simplemente. O desayunado. Elena dudó, luego retrocedió un paso para dejarlo entrar. Él dejó la bolsa sobre la mesa, bagels y fruta, nada extravagante, y puso una taza a su alcance. No tenías que hacerlo, murmuró ella, con el orgullo contraponiéndose a la gratitud. Lo sé, respondió él, sentándose en la silla junto a la ventana. Pero lo hice. La habitación estaba en silencio, salvo por la suave respiración de Jacob. Elena desenvolvió un bagel, partiendo un trozo. Sus dedos temblaban ligeramente. Finalmente, preguntó, ¿por qué haces esto? Ni siquiera nos conoces. La mirada de Alexander se quedó fija en la ciudad, el horizonte medio oculto por la bruma matutina. Sé suficiente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Ayer, en ese mostrador, me recordaste a alguien que perdí. No pude ayudarla. Puedo ayudarte a ti. Las palabras flotaban entre ellos, pesadas, pero no intrusivas. Elena lo observó, notando la quietud de su postura, la forma en que su mano apretaba la taza de café. Lo siento, dijo en voz baja. Quienquiera que fuera, veo que importaba. Él se giró entonces, con expresión firme pero sombría. Sí, y nada más. Jacob se removió, incorporándose aturdido, frotándose los ojos. Mamá, se inclinó Elena, alisándole el pelo. No pasa nada, cariño. Estamos a salvo. Le ofreció un bagel y él lo tomó con sus pequeñas manos, mirando con curiosidad a Alexander. ¿Es tu amigo?, preguntó Jacob con inocente franqueza. Los labios de Elena se entreabrieron, inseguros. Alexander respondió en su lugar, con una voz suave que la sobresaltó. Quizás todavía no, pero espero que sí. Jacob sonrió levemente antes de volver a su desayuno. Elena miró a Alexander. Algo tácito se transmitió entre ellos. Por primera vez, no sentía que le debiera nada, solo que compartían un frágil momento de honestidad que ninguno de los dos esperaba. La noche se prolongó silenciosa en el hotel. Jacob por fin se había vuelto a dormir tras una tos leve, y Elena, agotada, se sumió en un sueño inquieto en el sofá-cama. Una voz apagada la despertó. No era fuerte, controlada, deliberada, sino que se oía a través de las delgadas paredes del pasillo. Se levantó, con cuidado de no despertar a Jacob,
y entreabrió la puerta. Alexander estaba al final del pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, su alta figura recortada contra la tenue luz de la salida. Su tono era bajo, pero cada palabra tenía peso. No, no pude salvarla. Lo hice todo. Los tratamientos médicos, el dinero, no importaba. Se ha ido, y vivo con eso todos los días. Elena se quedó paralizada. La palabra la impactó con una honestidad cruda que no esperaba de un hombre tan sereno. Silencio en la línea, luego su voz otra vez, más baja, quebrada. Tal vez esta vez pueda hacer algo bien. Tal vez ayudarlos me ayude a respirar de nuevo. Sintió una opresión en el pecho. No debería estar oyendo esto. Lo sabía, pero no podía moverse, atrapada en el dolor de su confesión. Alexander colgó la llamada, guardando el teléfono en su bolsillo. Durante un largo instante, se quedó allí parado, con los hombros pesados, antes de volver al pasillo. Elena cerró la puerta con cuidado, con el corazón acelerado. Miró a Jacob, que dormía plácidamente, y luego volvió a la puerta. Por primera vez, se dio cuenta de que no era solo amabilidad de un desconocido, era un hombre que cargaba con el dolor, intentando de alguna manera expiar. Y aunque no entendía del todo por qué sus caminos se habían cruzado, lo sabía. Ya no eran solo pasajeros del mismo vuelo. Sus vidas habían empezado a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos había elegido, pero que ninguno podía ignorar. A la mañana siguiente, el vestíbulo del hotel era un torbellino de viajeros arrastrando maletas, voces superpuestas, anuncios que resonaban en la televisión. Elena guiaba a Jacob de la mano, con su vieja maleta tambaleándose detrás. Había planeado tomar el primer vuelo disponible desde Chicago. Lo único que quería era llegar a Seattle antes de la audiencia con su exmarido. Alexander esperaba junto a la recepción, ya hablando con el recepcionista. Su presencia, firme y serena, destacaba. Contra el ruido. Al ver a Elena, su voz se suavizó. Cancelaron los vuelos de la mañana. Dijo. Retrasos mecánicos. El próximo asiento confirmado a Seattle sale tarde esta noche. Elena hundió los hombros. Tarde esta noche. Su mirada se dirigió a Jacob, quien se apoyaba en su costado, visiblemente cansado. No quedaba mucho tiempo para la audiencia. Alexander dudó, y luego ofreció, «Puedo conseguirte una conexión anterior, un charter privado, que sale en 2 horas». Las palabras le resultaron más pesadas de lo que parecía pretender. El instinto de Elena se opuso. ¿Privado? Eso es. No puedo permitirme algo así. No te pedí que pagaras, respondió Alexander con serenidad. Ya está arreglado. 1 asiento para mí, 2 para ti. Elena negó con la cabeza. No puedo seguir aceptando. Puedes, la interrumpió con un tono más firme que antes, pero no cruel. Porque no se trata de deudas. Se trata de llegar a casa a tiempo. Por un instante, el silencio se extendió entre ellos. El peso del orgullo y la gratitud se aferraban al pecho de Elena. Jacob la miró con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿podemos irnos? No me gusta esperar en los aeropuertos. Elena exhaló, recuperándose. Bien, dijo en voz baja, pero solo por él. Apoyó una mano en el hombro de Jacob. Alexander asintió brevemente, no triunfante, sino decidido. Al salir, el viento de Chicago era cortante y frío. Un elegante coche negro esperaba en la acera. Un conductor uniformado sujetaba la puerta. Elena sintió de nuevo la inquietud. Mundos chocando, el suyo y el suyo. Pero Jacob tiró de ella, ansioso por subir. El viaje al aeródromo más pequeño fue silencioso. Elena miró por la ventana, la ciudad desapareciendo en tramos abiertos de tierra nevada. Alexander se sentó frente a ella, con las manos juntas y la mirada perdida. Finalmente, ella preguntó, ¿por qué Seattle? ¿Por qué estabas en ese vuelo? Él la miró a los ojos, mesurado, como si sopesara qué revelar. Negocios y algo atrasado.
Su pausa fue deliberada. Pero ahora, creo que estar en ese vuelo no fue casualidad. Elena volvió a la ventana, inquieta, pero incapaz de apartar la sensación. Algo en sus palabras, su presencia, los lazos invisibles del dolor y la necesidad, todo los arrastraba hacia la misma corriente. Y ninguno de los dos sabía a dónde los llevaría después. El jet privado aterrizó suavemente en Seattle, el anochecer tiñendo el cielo de rayas naranjas y violetas. Elena apretó la mano de Jacob al pisar la pista. El aire fresco era más cortante que el de Chicago. No había estado en casa en meses, y sin embargo, la ciudad la recibió con un peso que no estaba lista para soportar. Su teléfono vibró antes de llegar a la terminal. Número desconocido, respondió con vacilación. Elena Carter. La voz era entrecortada. Oficial. Soy el secretario Jensen del juzgado del condado. Necesito informarle. James Carter presentó nuevos documentos esta mañana. Ha solicitado la propiedad exclusiva de su casa. Elena se quedó sin aliento. Eso es imposible. La casa está a nombre de ambos. No según la declaración jurada que presentó, interrumpió Jensen. Hay declaraciones firmadas y documentos bancarios que afirman que usted renunció a sus derechos antes del divorcio. A menos que se impugnen, el juez los revisará como prueba válida. Parece que sus argumentos cambian. Eso es mentira. Esas firmas no son mías. Le sugiero que traiga un abogado a la audiencia de mañana, respondió Jensen con firmeza. Buenas noches, señora. La llamada terminó. Elena bajó el teléfono lentamente, con el pulso martilleándole en los oídos. Jacob tiró de su manga. Mamá, ¿qué ocurre? Se agachó, apartándole el pelo con dedos temblorosos. Nada de qué preocuparse, cariño. Pero su voz delataba su miedo. Alexander, que esperaba unos pasos más adelante, lo notó al instante. ¿Qué había pasado? Elena quiso ignorarlo para ocultar su vergüenza, pero la mirada en sus ojos la detuvo. Firme, directa, sin dejar lugar a disimulos. Mi exmarido, la obligó a decir. Intenta robar la casa. Falsificó documentos. Si el tribunal le cree, Jacob y yo no tendremos donde vivir. Por un instante, Alexander no dijo nada. Apretó la mandíbula, la mirada fija más allá de ella, como si calculara algo que solo él podía ver. Entonces, con serena resolución, sacó una tarjeta de su cartera y se la puso en la mano. Mi abogado, dijo, el mejor del estado. Llámalo esta noche. No vas a entrar sola en ese juzgado. Elena negó con la cabeza instintivamente. No puedo deberte más. Esto no es caridad. Es mi vida. Si acepto, nunca me libraré de tu nombre. La voz de Alexander se volvió firme y baja. No se trata de mi nombre. Se trata de que tu hijo tenga un techo. No lo consideres una deuda. Piensa en ello como una redención. La palabra persistió, haciendo eco del mismo tono que había usado por teléfono la noche anterior. El pecho de Elena se encogió, dividido entre la desconfianza, la gratitud y algo que no estaba lista para nombrar. Detrás de ella, Jacob deslizó su pequeña mano en la más grande de Alexander, sin miedo. ¿Nos ayudará, señor? Alexander miró al chico. Tan directo, tan ingenuo. Osent, y luego volvió a Elena. Su respuesta fue tranquila pero rotunda. Sí, lo haré. El horizonte de Seattle brillaba a través de la ventanilla del taxi, pero Elena apenas lo vio. Su mente repetía las palabras del secretario del juzgado como un disco rayado. Documentos fraudulentos, firmas falsificadas, posesión del alma. Se sentó rígida en el asiento trasero. Jacob dormía contra su brazo, con la cabeza pesada sobre su hombro. Alexander estaba sentado enfrente, con expresión indescifrable, las luces de la ciudad cortándole el rostro. Por fin, habló. Ya he contactado a mi abogado. Nos verá a primera hora de la mañana. Elena apretó el bolso con más fuerza. Te dije que no quiero estar en deuda contigo.
Su mirada se alzó hacia la de ella. No se trata de deudas. Se trata de combatir el fuego con fuego. James tiene dinero, influencia. Necesitarás más que la verdad para ganar. Necesitarás a alguien que sepa cómo se dobla el sistema. Alina se mordió el labio, desgarrada. Odiaba la idea de aceptar más ayuda. Sin embargo, cuando miró a Jacob, cuyo pequeño pecho subía y bajaba en el sueño, la decisión fue clara. Lo veré, susurró. El taxi se detuvo en un modesto hotel cerca del centro. No es el tipo que Alexander elegiría normalmente, pero parecía comprender la resistencia de Elena a la extravagancia. Dentro de la habitación, Alina arropó a Jacob, echándole el pelo hacia atrás con una ternura que disimulaba su temor. Se giró y encontró a Alexander junto a la ventana. El teléfono pegado a su oído, en voz baja pero firme. Sí, mañana a las 9. Trae todo. Registros financieros, peritos caligráficos, precedentes, sin errores. Colgó la llamada y sorprendió a Elena observándolo. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, solo interrumpido por el zumbido del tráfico de la ciudad. Suenas como un hombre preparándose para la guerra, dijo ella en voz baja. Sus labios se curvaron en una leve y sombría sonrisa. Eso es exactamente lo que es. Elina se cruzó de brazos, observándolo. ¿Por qué haces esto, Alexander? ¿En serio? No me conoces. No me debes nada. Sus ojos se oscurecieron, el peso de su pasado titilando allí. Porque una vez me quedé de brazos cruzados mientras alguien a quien amaba suplicaba ayuda, y no hice nada. No volveré a cometer ese error. Las palabras calaron hondo, resonando con un dolor que aún no podía comprender del todo. Por primera vez, Elena permitió que sus defensas flaquearan. Entonces mañana, lucharemos juntos. Alexander inclinó la cabeza. El acuerdo sellado no con palabras, sino con la comprensión tácita de dos vidas heridas que se cruzan en una encrucijada crítica. Al caer la noche sobre Seattle, el escenario estaba listo. El siguiente amanecer no solo traería una audiencia, sino un ajuste de cuentas. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales del juzgado, proyectando largos rayos sobre los bancos de madera pulida. Elena estaba sentada a la mesa del demandante. Jacob con la señora Hanley, amiga de la familia, estaba en la última fila. Se alisó la falda. Le temblaban las manos a pesar de su esfuerzo por parecer tranquila. James Carter estaba sentado enfrente. Su traje era caro, su cabello estaba perfectamente peinado, pero su sonrisa burlona era la misma que una vez la dejó impotente. A su lado, su abogado susurraba estrategias. Una carpeta de documentos falsos apilada a gran altura. A Elena se le revolvió el estómago. Entonces, la puerta se abrió. Alexander entró con su abogado. Un hombre alto de mirada penetrante llamado David Lane. La habitación se movió. La silenciosa autoridad de la riqueza y el poder parecía seguirlo. Pero en lugar de mirar a James, la mirada de Alexander se encontró con la de Elena. Asintió levemente, un recordatorio silencioso. No estás sola. El juez entró y el secretario llamó al caso. Los papeles se movieron, el aire cargado de anticipación. El abogado de James abrió primero, confiado. Presentó escrituras con la firma falsificada de Elena, afirmando que ella había cedido voluntariamente su parte de la casa. James se recostó, con aire de suficiencia, como si el resultado ya estuviera decidido. A Elena se le aceleró el pulso. Quiso gritar para protestar, pero su abogado la tranquilizó con una mano. Espere, susurró David. Cuando fue su turno, David se puso de pie. Su voz era tranquila y mesurada. Su señoría, estos documentos pueden parecer oficiales, pero no lo son. Tenemos un análisis de escritura que confirma que la firma fue falsificada. También tenemos registros bancarios que muestran retiros realizados sin el conocimiento de la señora Carter. Y lo más importante,
Hizo una pausa y sacó un archivo más pequeño. La mirada de Alexander se agudizó. Tenemos pruebas que vinculan al señor Carter con un patrón de mala conducta financiera en negocios anteriores. No solo intenta robar una casa. Está intentando cometer un fraude a mayor escala. La sala del tribunal zumbó. El rostro de James se sonrojó. Se inclinó hacia su abogado, susurrando frenéticamente. La jueza se ajustó las gafas. Revisaré estos materiales cuidadosamente, pero el peso de esta evidencia es significativo. Elina exhaló por primera vez esa mañana. Los documentos estaban de su lado, pero la batalla no había terminado. Aún tenía que hablar. El juez la miró directamente. Señora Carter, ¿desea dirigirse al tribunal? Todas las miradas se posaron en ella. Sentía la garganta seca y las rodillas débiles. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. La mirada firme de Alexander la afianzó, su presencia la tranquilizó con serenidad. A sus espaldas. Por primera vez en años, Alina enfrentó a James, no como su esposa abandonada, sino como una madre que luchaba por el futuro de su hijo, y comenzó a hablar. La sala quedó en silencio. Cada sonido, el crujido de papeles, el chirrido de zapatos, pareció desvanecerse cuando Elena se puso de pie. Se agarró al borde de madera de la mesa para estabilizarse. Su voz tembló al principio, pero fue cobrando fuerza. Su señoría, hace 5 años, confié en James Carter con todo lo que tenía. Mis ahorros, mi casa, mi futuro. Me dejó cuando tenía 7 meses de embarazo, y desde entonces, he criado a nuestro hijo sola. Cada dólar que he ganado se ha destinado a mantener un techo sobre nuestras cabezas. Miró de nuevo a Jacob, sentado junto a la señora Hanley en la galería. Sus ojos abiertos la animaron. Lo que ven en estos documentos falsificados no es solo un intento de robar una casa. Es un intento de borrar el único lugar seguro que mi hijo ha conocido. Este hogar es más que una propiedad. Es estabilidad. Es dignidad. Es prueba de que sobrevivimos. James se removió incómodo, pero ella insistió. Sé lo que se siente contar monedas para la leche de fórmula. Sé lo que es elegir entre pagar una factura o comprar medicamentos. Y, sin embargo, nunca le pedí ayuda a James. Él nos abandonó. Y ahora regresa no con apoyo, sino con engaños. Su mirada se dirigió brevemente a Alexander. Él asintió levemente, firme y afirmativo. No pido compasión. Continuó. Pido la verdad. Y la verdad es que estos papeles son mentiras. Mi hijo merece algo mejor que mentiras. Y yo merezco proteger lo poco por lo que hemos luchado. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. Incluso el juez se inclinó ligeramente hacia adelante, como si absorbiera cada sílaba. Cuando Elena se sentó, le temblaban las manos, pero su corazón estaba firme. El juez se aclaró la garganta. Gracias, señora Carter. Se ha tomado nota de la sinceridad de su declaración. Este tribunal considerará tanto las pruebas como su testimonio con la máxima seriedad. Por primera vez en años, Elena sintió que realmente había hablado con voz propia. Y esta vez, James no tuvo poder para silenciarla. James se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo pulido. Su abogado se inclinó, susurrando con urgencia, pero James lo despidió con un gesto, dando un paso al frente con una mueca desafiante. Su señoría, dijo con voz aguda. Mi exesposa está jugando con la compasión. Está dramatizando sus dificultades para distraer la atención del hecho de que no puede mantener económicamente la propiedad en cuestión. Yo sí puedo. Esa es la diferencia. Se escucharon jadeos en la galería. Elena apretó la mandíbula, pero se obligó a permanecer quieta. David Lane se ajustó las gafas con calma. Permiso para responder, su señoría, asintió el juez. Señor, Carter alega superioridad financiera, comenzó David, sosteniendo una carpeta, pero los registros de sus cuentas bancarias muestran sobregiros constantes. Además,
Extendió otro papel. Su firma en los documentos de transferencia de la hipoteca no coincide con las firmas verificadas de transacciones anteriores. Un análisis grafológico independiente lo confirma. El juez estudió la evidencia en silencio. El rostro de James se endureció. ¿Falsificación? Eso es absurdo. Pero antes de que pudiera terminar, David deslizó una última hoja. Además, el señor Carter presentó estos documentos a través de una empresa fantasma registrada bajo Montrose Holdings. Esta empresa ha sido señalada previamente en investigaciones financieras vinculadas a adquisiciones abusivas. La sala se tensó, incluso la expresión del juez se endureció. Elena miró a James, quien una vez fue el hombre en quien había confiado su vida, y ahora no sentía miedo, solo claridad. El juez se volvió hacia James. Señor Carter, esto es serio. ¿Tiene alguna explicación para estas irregularidades? Tartamudeó James, con el sudor acumulándose en su sien. Su abogado intentó intervenir, pero el daño ya estaba hecho. Desde la galería, la vocecita de Jacob llegó. Mami, ¿nos quedamos con la casa? La inocencia rompió el silencio. A Elena se le hizo un nudo en la garganta, pero sonrió a su hijo y asintió suavemente. El juez golpeó la orden del mazo. Luego se inclinó hacia adelante. Este tribunal hará un receso antes de dictar sentencia. Pero, para que quede claro, las pruebas presentadas ponen en grave duda la credibilidad del señor Carter. Al resonar el mazo, James se giró, mirando a Elena con furia apenas disimulada. Y Alexander, silencioso hasta entonces, finalmente dio un paso al frente, colocando una mano protectora sobre la silla de Elena. Su voz era baja pero firme, dirigida solo a James. Ya no está sola. James se quedó paralizado ante el peso de esas palabras. Por primera vez, su bravuconería flaqueó. La sala del tribunal zumbó cuando el juez declaró un receso. James se desplomó en su silla, despojado de su bravuconería. Elena se agachó para recoger los crayones de Jacob del banco, con el corazón latiéndole con fuerza, intentando calmarse tras la avalancha de testimonios. David Lane se acercó, bajando la voz. Hay un punto más que aún no hemos abordado. Es delicado. Elena levantó la vista, cautelosa. ¿Qué es? David abrió una carpeta que Chris Page susurraba al girarse. La transferencia de propiedad que James intentó se procesó a través de una sociedad holding. Nombre. Los momentos de humanidad que había demostrado cuando nadie más lo había hecho. Su voz era tranquila pero clara. Entonces no me ayudes por culpa, Alexander. Ayúdame para que nadie más tenga que suplicar por una oportunidad de vivir con dignidad. Una lágrima se deslizó por su rostro. Inclinó la cabeza. Lo haré. El mazo golpeó de nuevo, cerrando el caso. Pero para Elena, el verdadero veredicto ya se había emitido. Justicia, sí, pero también algo más profundo. Un reconocimiento del dolor, un puente hacia la sanación. Al salir del juzgado, el frío aire de Seattle los envolvió. Los periodistas se reunieron, pero Alexander protegió a Alina y Jacob con su abrigo, guiándolos más allá de los flashes de las cámaras. En las escaleras del juzgado, Jacob tiró de la mano de Alexander con la seguridad de un niño. ¿Puedes venir a casa con nosotros? Alina empezó a protestar, pero Alexander simplemente le sonrió. Si tu mamá dice que sí. Alina sostuvo su mirada. Por primera vez, vio no solo al hombre atado a su pasado, sino al hombre que elegía un futuro diferente. Asintió. Sí. Y juntos bajaron las escaleras, madre, hijo y multimillonario, hacia un horizonte donde aguardaban la redención y las segundas oportunidades. Y así, Elena, Jacob y Alexander iniciaron un nuevo capítulo, uno basado en la sanación, la dignidad y las segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este viaje te conmovió, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras.